Todo comenzó con una pequeña duda que Daniel Carter no podía ignorar, una sensación extraña que apareció una tarde tranquila de otoño en un barrio residencial de Portland, donde las hojas naranjas caían lentamente sobre las aceras y el aire frío anunciaba la llegada del invierno. Daniel tenía una vida estable y aparentemente perfecta. Llevaba 5 años casado con Emily Carter, una mujer amable, creativa y siempre optimista que trabajaba como diseñadora gráfica desde casa. Y juntos habían construido una vida simple pero feliz en una casa pequeña con un jardín delantero donde su perro Cooper corría cada mañana. Daniel trabajaba en una empresa de marketing y cada día regresaba a casa esperando encontrar la sonrisa de Emily y el olor de la cena que ella siempre preparaba con cariño. Sin embargo, dentro de esa vida tranquila existía una presencia que siempre despertaba una leve curiosidad en él: Margaret Hill, la madre de Emily. Margaret era una mujer elegante de unos 60 años, con cabello gris cuidadosamente peinado y una mirada profunda que parecía guardar muchas historias del pasado. Nunca fue una suegra difícil ni desagradable. Al contrario, siempre fue educada, amable y respetuosa con Daniel. Pero tenía una forma de hablar tranquila y reservada que hacía pensar que escondía recuerdos que prefería mantener en silencio. Emily siempre decía que su madre había vivido momentos difíciles en su juventud y que por eso se había vuelto una persona más callada con los años. Daniel respetaba esa explicación y nunca hacía preguntas incómodas, pero en el fondo siempre sentía que Margaret era una persona llena de secretos antiguos. Un viernes por la tarde todo cambió de forma inesperada cuando Emily tuvo que viajar a Seattle por trabajo durante 2 días para asistir a una reunión importante con un cliente. Antes de salir de casa, mientras cerraba su maleta cerca de la puerta, Emily miró a Daniel con una pequeña sonrisa y le pidió un favor sencillo. Le explicó que su madre había vuelto a tener problemas con el televisor y que seguramente no quería llamar a un técnico porque prefería resolver las cosas dentro de la familia. Daniel aceptó de inmediato porque visitar a Margaret nunca era complicado y además quería ayudar. Al día siguiente, después de desayunar y sacar a pasear a Cooper, Daniel condujo hasta la casa de Margaret al otro lado de la ciudad. El lugar tenía un aspecto tranquilo y casi nostálgico. Una casa antigua de madera clara rodeada por árboles altos que se movían suavemente con el viento de otoño. Cuando Daniel tocó el timbre, Margaret abrió la puerta con una sonrisa amable y lo invitó a pasar. El interior de la casa estaba limpio y organizado, con muebles clásicos, estanterías llenas de libros y fotografías antiguas que decoraban las paredes. Daniel fue directamente a la sala para revisar el televisor mientras Margaret iba a la cocina a preparar café. El problema parecía simple, así que Daniel movió el mueble para revisar los cables detrás del aparato. Mientras hacía eso, notó algo curioso: una pequeña caja vieja parcialmente escondida detrás de una estantería. No parecía importante, pero al mover el mueble accidentalmente una fotografía se deslizó fuera de la caja y cayó al suelo. Daniel se agachó para recogerla sin pensar demasiado, pero en el momento en que la miró, sintió una sensación extraña. La imagen mostraba a Margaret cuando era mucho más joven, probablemente en sus 30 años, con el cabello largo movido por el viento mientras sonreía en una playa brillante bajo el sol. Pero lo que realmente capturó la atención de Daniel no fue verla joven, sino el hombre que estaba de pie a su lado. Era un hombre alto, de cabello oscuro, con una sonrisa tranquila y amable. Daniel se quedó mirando la foto durante unos segundos porque ese rostro le resultaba increíblemente familiar. Su corazón comenzó a latir un poco más rápido mientras intentaba entender por qué. De repente, una idea apareció en su mente, una posibilidad que parecía demasiado improbable para ser verdad. El hombre de la fotografía se parecía muchísimo a su propio padre, Robert Carter, cuando era joven. Daniel frunció el ceño mientras observaba los detalles: la forma de los ojos, la sonrisa relajada, la postura tranquila. Todo parecía coincidir. Justo en ese momento, Margaret regresó a la sala con 2 tazas de café y notó que Daniel tenía la fotografía en la mano. Por un instante su expresión cambió ligeramente, como si hubiera visto un recuerdo que no esperaba encontrar. Daniel levantó la mirada con educación y habló con calma, disculpándose por haber movido la caja. Margaret caminó hacia él y tomó la fotografía con cuidado, observándola durante un momento antes de sonreír suavemente. Dijo que era una imagen muy antigua tomada muchos años atrás en California. Daniel asintió.
pero la curiosidad ya había despertado dentro de él. Mientras Margaret dejaba la foto sobre la mesa cercana, Daniel no pudo evitar mirar el rostro del hombre una vez más. La semejanza con su padre seguía siendo sorprendente. Margaret no explicó nada más y el ambiente volvió a la normalidad. Daniel terminó de arreglar el televisor y ambos se sentaron un momento en la cocina para tomar café y hablar sobre cosas simples de la vida diaria. Margaret parecía tranquila, pero Daniel notó que en ciertos momentos miraba la fotografía con una mezcla de nostalgia y emoción silenciosa. Esa pequeña reacción hizo que la duda de Daniel creciera aún más. Cuando finalmente regresó a su casa esa tarde, el cielo estaba oscuro y el aire era más frío. Daniel dejó las llaves sobre la mesa y se sentó en el sofá pensando en lo que había visto. Intentó convencerse de que solo era una coincidencia, que muchas personas podían parecerse entre sí, pero algo en su interior le decía que había más en esa historia. Recordó que su padre había viajado mucho cuando era joven, especialmente por California, y ese pensamiento hizo que una pregunta nueva apareciera lentamente en su mente. ¿Era posible que su padre hubiera conocido a Margaret antes de que él y Emily se enamoraran? Daniel suspiró y miró hacia la ventana mientras el silencio llenaba la casa. Todavía no sabía la respuesta, pero en ese momento comprendió algo importante. Aquella fotografía que cayó al suelo por accidente podría ser la primera pista de un secreto del pasado que estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Daniel Carter intentó seguir con su rutina después de visitar a Margaret, pero la imagen del hombre en aquella fotografía no desaparecía de su mente. Esa noche la casa estaba silenciosa porque Emily todavía estaba en Seattle por trabajo y el sonido del reloj en la pared parecía más fuerte de lo normal. Daniel se sentó en el sofá con una taza de café y trató de concentrarse en la televisión, pero cada pocos minutos recordaba la sonrisa del hombre que aparecía junto a Margaret en la playa. Cuanto más pensaba en ello, más fuerte se volvía la sensación de que no era una simple coincidencia. Finalmente se levantó, caminó hacia el armario del pasillo y sacó una vieja caja donde guardaba fotos familiares. Dentro había recuerdos de cumpleaños, vacaciones y momentos felices de su infancia. Daniel comenzó a revisar las imágenes lentamente hasta encontrar una fotografía de su padre cuando tenía alrededor de 30 años. Robert Carter estaba en esa imagen de pie frente a un lago durante un viaje familiar antiguo. Daniel colocó la foto sobre la mesa y la observó con atención. El parecido era sorprendente. La forma de la cara, la expresión tranquila, incluso la forma en que sonreía parecía idéntica al hombre de la foto de Margaret. Daniel respiró profundamente mientras se apoyaba en la silla. Su padre había sido un hombre respetado y cariñoso que siempre puso a su familia primero, pero también era cierto que Daniel nunca había escuchado muchas historias sobre su juventud. Robert solía decir que había trabajado en varios lugares del país antes de establecerse definitivamente, pero nunca entraba en detalles. Daniel recordó que California era uno de esos lugares. Esa idea hizo que su curiosidad creciera aún más. No quería sacar conclusiones equivocadas, pero algo le decía que había una historia olvidada conectando a su familia con Margaret. A la mañana siguiente, Emily regresó de su viaje. Llegó cansada pero feliz de volver a casa. Daniel la recibió con un abrazo y durante unos minutos olvidó el misterio porque estaba contento de verla. Mientras desayunaban, Emily habló sobre su reunión, los clientes nuevos y el tráfico largo de Seattle. Daniel la escuchaba con atención, pero en el fondo seguía pensando en la fotografía. Varias veces estuvo a punto de mencionar lo que había visto, pero decidió esperar. No quería crear una duda innecesaria si al final todo resultaba ser solo una coincidencia. Los días siguientes pasaron con normalidad. Daniel volvió al trabajo y Emily retomó sus proyectos desde casa. Sin embargo, el pensamiento seguía regresando cada noche cuando Daniel tenía un momento de silencio. Entonces, 3 días después de su visita, ocurrió algo que hizo que todo volviera a moverse. Emily recibió una llamada de su madre durante la tarde. Cuando terminó de hablar, miró a Daniel con una sonrisa tranquila y le dijo que Margaret quería invitarlos a cenar el sábado por la noche. No era algo raro porque Margaret solía organizar cenas familiares de vez en cuando, pero esta vez Daniel sintió una pequeña tensión en el pecho. Parte de él estaba curioso y otra parte se preguntaba si aquella fotografía volvería a aparecer en la conversación. El sábado llegó rápido.
Daniel y Emily condujeron juntos hasta la casa de Margaret mientras el cielo comenzaba a oscurecer y las luces de las casas se encendían en el vecindario. Cuando llegaron, Margaret los recibió con la misma calma amable de siempre. La casa olía a comida recién preparada y el ambiente era cálido. Durante los primeros minutos, todo fue normal. Emily ayudó a su madre en la cocina mientras Daniel revisaba unas plantas en el porche. Luego se sentaron a cenar en la mesa del comedor. Margaret había preparado pollo al horno, verduras y pan caliente. La conversación comenzó ligera, llena de temas simples. El trabajo de Emily, el clima frío de la semana y las travesuras del perro Cooper. Daniel intentaba relajarse, pero en algún momento la charla tomó un giro inesperado. Margaret mencionó que había vivido varios años en California cuando era joven. Emily levantó las cejas con sorpresa porque su madre casi nunca hablaba de ese periodo de su vida. Daniel sintió que su atención se enfocaba de inmediato. Margaret explicó que había trabajado en una librería cerca de la costa durante algunos años antes de regresar a su ciudad. Mientras hablaba, Daniel recordó de inmediato la fotografía de la playa. Su mente comenzó a conectar piezas. Con cuidado, tratando de sonar natural, Daniel hizo una pregunta sencilla. Preguntó en qué parte de California había vivido. Margaret respondió que cerca de San Diego. Daniel sintió un pequeño escalofrío porque su padre había trabajado en esa misma área durante algunos años. Emily notó que Daniel parecía pensativo y le preguntó qué pasaba. Daniel dudó un segundo antes de responder, pero decidió decir algo. Explicó que su padre también había pasado tiempo en San Diego cuando era joven. Margaret levantó la mirada con interés. Preguntó el nombre de su padre. Daniel respondió con calma. Robert Carter. En ese instante, el ambiente cambió ligeramente. Margaret se quedó quieta durante unos segundos. No parecía molesta ni incómoda, pero claramente el nombre despertó algo en su memoria. Emily miró a su madre con curiosidad porque notó esa reacción. Margaret finalmente sonrió de forma suave, aunque sus ojos mostraban sorpresa. Dijo que hacía muchos años había conocido a alguien con ese mismo nombre. Daniel sintió que su corazón latía más rápido. Emily frunció el ceño con una expresión divertida, pensando que el mundo a veces era muy pequeño. Pero Daniel sabía que aquello podía ser algo más que una coincidencia. La conversación continuó, aunque ahora había una sensación diferente en el aire. Margaret habló con calma sobre los años en California, mencionando que fueron tiempos importantes para ella. Daniel escuchaba cada palabra con atención, intentando descubrir si aparecería alguna pista más clara. Aunque Margaret no explicó mucho, parecía recordar esa época con una mezcla de nostalgia y emoción. Daniel empezó a comprender que la fotografía probablemente tenía una historia profunda detrás. Cuando terminó la cena y comenzaron a recoger la mesa, Daniel vio algo que hizo que su curiosidad volviera a encenderse. En una pequeña mesa cerca de la sala estaba la misma caja antigua que había visto días antes. La tapa estaba ligeramente abierta, y dentro se podía ver el borde de varias fotografías. Daniel no dijo nada, pero en ese momento tuvo la sensación de que esa caja guardaba respuestas importantes. Mientras ayudaba a llevar los platos a la cocina, se preguntó si Margaret finalmente contaría la verdad sobre ese viejo recuerdo. Porque ahora estaba claro que el nombre de su padre no era solo una coincidencia olvidada. Había algo más en esa historia, algo que había permanecido escondido durante décadas y que poco a poco estaba empezando a salir a la luz. Daniel todavía no sabía exactamente qué significaba todo aquello, pero sentía con certeza que el secreto de Margaret estaba más cerca de revelarse, y cuando eso ocurriera, podría cambiar la forma en que él entendía el pasado de su propia familia.